Bienvenidos a un nuevo espacio, a un nuevo encuentro de este programa, de este canal televisivo de Nueva Humanidad. Hoy tenemos una persona que nos va a hablar de un tema súper importante que aún no hemos tocado en el canal y que me parece que les va a interesar muchísimo. Algunos datos que no conocemos, otros que sí, algunas cosas que nos parece que no se están solucionando. Vamos a hablar con Diego Olivar, lo ven en pantalla. Diego, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería resumir tu currículum, pero me parece prácticamente imposible. Voy a generalizar diciendo que eres maestro, que te dedicas al mundo de la educación, también te dedicas al mundo del deporte, que tu inquietud es el estado físico, psíquico, emocional y todo lo que tiene relación con el ser humano dentro del mundo de la docencia, que te gusta la investigación, la innovación, que no paras de hacer formaciones, estás continuamente ampliando tus estudios y que ahora tienes una inquietud muy grande, que es la que quiero que anuncies y que nos divulgues en el canal, que son unas cifras que muchos conocen y muchos desconocen, cifras en cuanto a la salud mental, en cuanto a un tema terrible que es el suicidio. Y me gustaría, Diego, que iniciáramos esta conversación con estas cifras que tú tienes muy a mano y que me gustaría que conocieran todas las personas que nos siguen. Pues bueno, lo primero agradeceros la invitación para poder dar un empujoncito en algo tan importante como la educación emocional. Y bueno, pues sí, nos encontramos con máximo histórico de suicidios, duplicando los casos entre menores de 15 años. España se sitúa el líder europeo con mayor prevalencia de problemas de salud mental entre los niños, las niñas y los adolescentes, según el último informe de UNICEF. Ha habido un aumento de venta de antidepresivos llegando casi a 50 millones. Casi un 25% de jóvenes entre 15 y 29 años han consumido psicofármacos el último año, según el Barómetro Juvenil de Salud y Bienestar. Y con estas cifras demoledoras, y conociendo que en la etapa infanto-juvenil se gesta la maduración biológica, psicológica y social de la persona, y que muchos de los problemas de salud mental, especialmente los más graves, dan comienzo en la niñez y a la adolescencia, considero que tenemos dos opciones. Seguir así, dejando que esto siga su evolución, donde cada día más niños y más niñas lleguen a casa y digan: mamá, papá, no soy feliz, y que cada año haya más llamadas a familias diciéndoles que su hijo o que su hija se ha suicidado, o atender a la declaración de Helsinki de 2005, que decía que no hay salud sin salud mental. Si hacemos caso a esta frase y damos un paso adelante, pero de verdad, nos daríamos cuenta que durante 5 días a la semana tenemos en los centros educativos el 99% de nuestra población futura, que pasan unas 9.000 horas escuchándonos. Y dentro de esas 9.000 horas no existe una asignatura específica sobre algo que marca realmente nuestras vidas y que nos podría permitir educarlos en conocer sus emociones, sus pensamientos, en aprender en que si se caen, que es que se van a caer, en lugar de frustración, pues debe aparecer paciencia, confianza, pero sobre todo, y lo más importante, la posibilidad de entregar algo, de que sepan, de que entiendan algo de lo que les pasa. Es decir, no sirve de nada saber más de todo si no lo aplicamos por y para nosotros. No sirve que la ciencia al final cada vez conozca más las partes del cerebro que se activan con diferentes estímulos si no bajamos este conocimiento a las escuelas. No sirve que cada vez pues, tengamos mejores antidepresivos, porque eso significará que no nos hemos anticipado lo suficiente. No sirve pues, otra cosa que educar en conocernos nosotros y nuestros procesos en el momento óptimo de aprendizaje. Esa es la diferencia de lo que debemos proponer. Al final es la educación la que te permite pasar del sufrimiento a vivir la vida y que te permite salir a jugar conociendo las reglas. Y esa educación en las etapas de primaria y secundaria es la que considero y consideramos que nos permitirá pasar de una sociedad futura deprimida con los datos que estamos viendo a una sociedad más consciente y viva.
A mí me gustaría, Diego, y me gustaría que supieran también todos los seguidores que con este llamado de Diego, con esta aportación de datos, nos gustaría que esta conversación, que estos datos y que estas posibles soluciones trascienda a las administraciones, sobre todo a los colegios, a los docentes, porque es muy importante que los docentes empujen, como está haciendo Diego, y todas las personas se conciencien de lo que está pasando, de este momento terrible en el mundo de la educación, en la que hay estos problemas que se pueden comprobar y que se tendrían que empezar a erradicar. No esperar a que haya una cifra más grande, porque ya me parece súper enorme la cifra, y empezar desde la base, empezar desde la educación. Si no se ha podido hacer en casa y se puede hacer desde el colegio, pues vamos a ir intentando que esto llegue a las administraciones y se consiga. Estamos pendientes, según me ha informado antes Diego, de una modificación de leyes y de unas acciones a través de gobierno. ¿Qué hay de todo eso? ¿Qué hay? ¿Qué novedades hay? Pues sí, realmente lo primero que tenemos que saber es que los avances tecnológicos y médicos ahora mismo nos permiten que vivamos más tiempo, pero menos tiempo libre de enfermedad. O sea, es decir, eso no significa que vivamos mejor ni más felices. El gobierno tiene un plan de acción de salud mental que además fue aprobado por la mayoría de los votos de la Cámara para incrementar la inversión. Eso es genial. Analizando este plan, dentro de los apartados del plan hay un apartado que se llama la misión y establece pues, una detección precoz y una atención efectiva a las personas con problemas de salud mental, independiente de su edad y nivel de desarrollo. ¿Qué significa esto? Pues significa actuar una vez que el problema ya esté encima de la mesa. Vamos a imaginarnos que nos diesen el carnet de conducir a todos con 18 años sin haber tenido que pasar por la autoescuela. Y hasta que no te des el primer golpe no te ponemos profesor para que aprendas a conducir, conozcas las normas, las partes del coche e intentar que no te vuelvas a chocar. No es muy lógico, ¿no? No, no va bien, la Pues, cosa no va bien. Eso es, puede que hayas cogido miedo al coche, que te has provocado una lesión grave a ti o a otros, pues es lo mismo que ocurre ahora mismo con algo tan importante como la salud mental. Hay un dato que me parece bastante pues, determinante, que es que la OCDE, que es la Organización de Cooperación y el Desarrollo Económico, en el último informe, en el informe publicado en el 2018, estimaba para España un 4,2 del PIB, o sea, unos 45.000 millones, en coste total de los problemas de salud mental. En Europa la media es un 4,1. Pero de ese 4,1 o 4,2, el 1,3 refleja el gasto directo en asistencia sanitaria relacionado con salud mental. El 1,2 se gasta en programas y el 1,6 representa costes indirectos para el mercado laboral debido a la reducción de empleo, de la disminución de productividad laboral, algo como pueden ser las bajas. Es decir, si el problema ya está, el 1,3 de gasto de asistencia seguirá. El 1,6 debido a la disminución de productividad estará. Por lo tanto, deberemos tomar medidas en ese 1,2 del programa y su utilización para intentar reducir el 2,9. Es imposible que la sanidad pública pase a contar con, pese a contar con todo este dinero que el gobierno va a aumentar en incremento, disponga de un número de profesionales tan alto como para poder abarcar en tiempo y forma a todas las personas que lo necesiten. Es imposible. En los datos anteriores, además, pues no se incluyen gastos de psicólogos o psiquiatras o especialistas en salud mental privados. Y el dinero en este caso no es lo importante, porque si nos gastásemos el 100% del PIB y fuésemos felices, pues lo firmábamos todos. Pero los resultados indican que pese a gastarnos cada vez más, los resultados son peores, porque salimos al final a la carretera sin saber conducir. Por lo tanto, si queremos corregir esta curva ascendente, debemos cambiar nuestras actuaciones. Y ese cambio debe comenzar educando desde edades tempranas. Es el único camino real para mejorar. No hay otro. Los educadores, los profesores como tú, toda esta gente joven, porque tú eres muy joven y tenéis muchas ganas de que esto cambie, ¿tenéis alguna herramienta para apretar, para conseguir, o tenéis que hacerlo desde la privada o por vuestra cuenta o enfrentándoos a muchos problemas? ¿Hay alguna esperanza? Cada vez realmente hay más docentes que lo hacen, que intentan diseñar proyectos para su centro, para su clase, relacionándolo con el trabajo de educación emocional.
pero es que no es suficiente para llegar a donde podemos llegar. Actualmente, la nueva ley, que es la LOMLOE, en los respectivos reales decretos de enseñanzas mínimas para primaria y secundaria, es decir, la base en la que se basará la educación estatal de los próximos años, habla de diferentes elementos curriculares, competencias específicas, saberes básicos, perfiles de salida, y dentro de estos elementos curriculares hablan en ciertos casos de conseguir que el alumnado, al completar la etapa, sea consciente de sus propias emociones, ideas, comportamientos personales, etc. Muy bien, eso está fenomenal. El problema de esto es que yo como docente tengo un currículo que trabajar, porque al final las familias, la sociedad me demanda que sepamos hacer raíces cuadradas, que sepamos analizar sintácticamente una oración, y mientras hago esto, debo intentar dar respuesta a unas competencias que me dicen que mi alumnado sea resiliente, sea gestor de sus emociones. Pero ¿cómo voy a hacer eso si no lo logro conmigo mismo? ¿Cómo lo voy a enseñar? Claro, Es falta esa difícil. formación, ¿no? Falta esa formación de los que vais a ser formadores de esta gente joven. Sí, o sea, lo primero que debería ser es, digo difícil porque sin una asignatura que únicamente al final se base en trabajar la educación emocional y que los docentes tengan esa formación, como bien dices, específica, pues es imposible que se pueda trabajar de esa manera. En mi caso, el maestro que me inspiró para dedicarme a la docencia era un profesor que se llamaba Quique y hace 30 años trataba de enseñarnos estas cosas. Pues era un pionero en ese momento. Pero claro, con eso no es suficiente porque necesitamos más, necesitamos que todos estos docentes que realmente desde siempre con el currículo oculto pues han permitido aportar sus opiniones, su granito de arena, sin ese apoyo del gobierno o de las administraciones, es difícil dar ese paso adelante, porque desde mi punto de vista, y yo creo que hay mucha más gente, muchos más docentes que lo creen, posiblemente estemos hablando del proyecto conjunto más importante a nivel socioeducativo de las últimas décadas. Aquí, al final, pues no estamos buscando que nadie destaque por encima de nadie, buscamos algo transversal, que sea la primera señal de identidad de este pequeño empujoncito que posiblemente sea un gran cambio a largo plazo. Además, lo que es evidente es que en edad escolar, y más como está a nivel planetario situado el horario de trabajo de padre, madre, etcétera, etcétera, el adolescente o el niño o niña que están haciendo sus cursos primarios no está prácticamente tantas horas con los padres como con los docentes. Por tanto, es como una carga que tenéis vosotros encima sin ayuda y quizá también sois vosotros los primeros que podéis detectar si hay un problema que puede inducir a ese suicidio que está elevando tantísimo las cifras, esos problemas de bullying que no se cuentan en casa, todo eso sois vosotros los primeros detectores. Por tanto, ahí tendrían que invertir, ¿no? En vosotros, en los docentes, se ve clarísimamente. Sí, además, los docentes es que yo creo que nuestra manera de actuar y la vocación que tenemos nos permite hacerlo encantados y con esas ganas de intentar que no educar únicamente en esos contenidos, sino educar al final pues, en algo más importante que es educar para la vida. Y por eso lo que nosotros intentamos es transmitir la importancia que atiende a transmitir en unas edades tan importantes que son pues, el desarrollo de sus capacidades cognitivas, sociales y psicoafectivas, algo tan importante como la educación emocional. Nosotros lo que estamos intentando transmitir es que tanto en primaria como en secundaria, lo primero que habría que hacer sería hacer un análisis, una evaluación de diagnóstico para saber cómo están nuestros niños y nuestras niñas. Además, saber qué saben nuestros alumnos de todo esto, qué les gustaría saber, qué sienten, cuándo lo sienten. En primaria, por ejemplo, sería importante empezar a conocer las emociones para poder etiquetarlas. Muchos de nosotros no sabemos qué sentimos porque no conocemos la emoción. Me siento medio bien, pero un poco estresado, medio mal, pero tranquilo. Es importante en esta etapa de primaria, por ejemplo, que conozcan conceptos,
pero transmitiéndoselo con metodologías activas que dignifiquen un poco esa importancia de estos contenidos para nosotros, que lo dignifiquen y que les hagan motivantes para ellos. Digo O sea, motivantes porque... sería ideal que incluyeran esto como asignatura, la asignatura de educación emocional, y desde ahí poder trabajar todo esto, pero que os den a vosotros las herramientas para trabajar esto, porque esto es hacer también un poquito, me parece a mí, como de psicólogos, ¿no? Para conocer al niño, para que el niño se conozca, o la niña, y sepa, pues como decías tú, cuáles son sus emociones. A veces incluso de manera cultural o por creencias familiares las tienen ocultas o las han transmutado. Creen que esa emoción no se les permite tener o no se puede hablar de un tema o del otro. Me imagino que esto os lo debéis encontrar a diario. Incluso saber qué le pasa a ese alumno, ¿no? Para que no entre en una situación de riesgo. De actuar, de saber qué tienen que hacer, de conocer pues realmente qué es un pensamiento, qué es una emoción, intentar gestionarlo y muchas veces intentar no huir de esas emociones o de esos pensamientos, sino al final trabajar en ello. Y por eso nosotros consideramos que al final son etapas muy claves donde al final pues realmente podríamos estar hablando que se empiezan a crear esos problemas mentales en secundaria, por ejemplo, donde al final el peso de las redes sociales, como comentabas antes, los pesos, la ciberadicción, el ciberacoso, problemas que al final tienen un impacto real en el proceso de desarrollo mental y que cada día tienen más peso en sus vidas y sin saber por un momento ellos mismos el daño que les puede ocasionar una mala gestión de estas cosas. Entonces... Es muy problemática, os da mucho problema las redes sociales en cuanto a retos, en cuanto a esa obsesión por estar todo el día en las redes, en el escribir mal, por ejemplo, porque en las redes se escribe de otra manera quitándole letras. ¿Cómo os afecta dentro del mundo de la educación las redes sociales? Porque en positivo puede ser que haya algo también, pero en negativo se ve mucho, ¿no? También el peso. Sí, realmente a los que más les afecta es a ellos. Ya no solo socialmente, que muchas veces hablamos que al final nos encontramos en la era del bienestar más falsa de la historia, porque pues el número de enfermedades mentales, como hemos visto antes, aumenta casi en la misma velocidad que surge una nueva red social y que al final pues a ellos les muestra lo idílico de lo no idílico. Ellos muchas veces pues realmente están con el móvil, estando en un círculo de amigos, pues, contactando con gente que realmente no les da esa cercanía que pueden darle sus compañeros. Es decir, nos encontramos que ahora mismo, pues a nivel tecnológico, pues esto avanza de manera imparable y en los colegios pues hay un rinconcito que todo ese avance brutal tiene la educación y tenemos a nuestros hijos, a nuestros alumnos, pues a los cuales al final les intentas hablar de cambiar el mundo, de ser felices, de ser buenas personas y sin embargo, por lo que estábamos hablando, ni nosotros estamos capacitados para explicarles cómo hacerlo en muchos casos o con toda este avalancha que tienen de redes sociales les estamos mandando a misiones kamikazes porque se enfrentan a un enemigo al que pues, realmente con todo lo que ocurre no deben evitar, pero sí saber gestionar. Y por eso yo creo que es el momento de atender un poco todo lo que se refiere a la inteligencia emocional, la educación emocional, para explicarles pues, ciertas cosas que además agravado con lo que son las redes sociales y todo lo que conlleva, pues consideramos que es clave para ver que un poco este aumento de datos tan alarmantes pues desciendan. Uh-huh. Diego, estamos en los últimos minutos, pero me gustaría que antes de irte nos des un cierre, una conclusión final, una esperanza o una posible solución. ¿Dónde tenemos que poner el punto de mira para ayudar a esta sociedad, ayudar a cambiar estas cifras? Pues bueno, todavía tenemos esa esperanza porque en ambos reales decretos, que es un poco a lo que nos amarramos ahí los optimistas, hay un artículo que habla de la posibilidad de tener un área de carácter transversal, que sería pues un poco lo ideal
para incluir esta asignatura, tanto en primaria como en secundaria, porque bueno, pues como conclusión y ya como finalización, yo creo que sigo manteniendo que al final pues trabajar estos contenidos específicos sobre la educación emocional con metodologías activas, motivantes, que evolucionarán a medida que lo llevemos a las aulas, pero bajo una asignatura que permita centrarse únicamente en ello, con una formación previa, con un tratamiento de contenido curricular, con una muestra de la importancia de verdad de lo que se educa, pues es el factor más determinante que podríamos tener todos los docentes para calificar algo que sería la única vez que los docentes nos lo harían, sino que sería la propia vida. Y hay una frase muy bonita que me gusta a todos los profesores, que es de Oscar Wilde, que dice que el mejor medio para hacer buenos a los niños es hacerlos felices. Y creo que podría poner la mano en el fuego que la inmensa mayoría de los docentes, por lo que hemos hablado antes, además de esa implicación, observando lo que observan todos los días en las aulas, apoyarían una asignatura que les permitiese ayudar a sus alumnos a ser felices, no ahora, sino el resto de su vida. Diego, muchísimas gracias. Espero que esto llegue a donde tiene que llegar, que se oigan esas llamadas por parte de personas como tú que tienen esta inquietud por mejorarlo todo, por mejorar la salud mental de los alumnos que van a ser la sociedad de mañana, por mejorar las cifras para que desciendan los números de suicidios, los problemas psicológicos, y que a través de la escuela, a través de los docentes, a través de una formación que eso os facilite, vosotros podáis dar ayuda y podáis detectar cualquier cosa que pueda pasar y ayudéis a que todos los niños sean felices, porque aprender feliz es mucho mejor que aprender esclavizado o malhumorado porque no te gusta dónde estás ni lo que te está pasando. Diego Olivar, muchísimas gracias por haber entrado en nuestro canal, por lanzar este mensaje que me parece importantísimo. Y bueno, te dejamos las puertas abiertas para cualquier otra información importante y potente como esta que tengas entre manos. Muchas gracias a vosotros. Y gracias a todos los que nos siguen, y esperemos que también se conciencien y que pongan su granito de arena para esto, para luchar. Pues si tienen hijos en el colegio, pues pidan que se abra una asignatura de educación emocional. Si son docentes, pedir que se os haga una formación y poquito a poco consigamos ese bienestar para toda la sociedad. Será hasta la próxima conexión. Gracias a todos, que sean muy felices. Gracias.